Hola, buenas tardes. Hoy, 9 de octubre, queremos dar las gracias por acompañarnos en este webinar. Sois muchas las personas que estáis interesadas y, desde luego, por parte del equipo, ya digo, queríamos dar las gracias. Antes de comenzar, queremos recordar, como siempre hacemos, que la sesión de hoy, lo que tratará, forma parte de una campaña que venimos trabajando desde hace tiempo que se llama Familias Educando en Positivo. Es una iniciativa que ofrece contenidos, recursos, estrategias, tanto para familias como para profesionales, de modo online, bueno, pues para que podamos estar dotados y poder ayudar a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes. Para más información y para poder verla con más claridad y más detalle, podemos consultar la web de la campaña, que la vamos a compartir a través del chat y la podéis acceder fácilmente. Esta página web se llama Una mente sana empieza la infancia.es / educando en positivo. El webinar de hoy tratará acerca de un tema que ya digo que genera bastante interés, tanto por profesionales como por las familias. Es un tema que, bueno, que siempre nos demandan y va a abordar tanto los riesgos como los retos de las nuevas tecnologías. Una realidad que ya lleva tiempo con nosotros, pero que es verdad, ¿no?, que parece que a veces nos vamos quedando un poquito atrás con todas las cosas que, bueno, que los adolescentes nos van contando, con todos aquellos riesgos. Se darán por parte de los expertos que van a hablar hoy aquí en el webinar, pues distintas herramientas, distintas señales de detección de cómo prevenir también, cómo ayudar a nuestros niños, ya digo, y adolescentes en un mundo que muchas veces pues cada vez es más complejo, pero que, bueno, que la realidad es que es digital. Como siempre también decimos, estoy viendo ya que en el chat empieza a escribir gente, pues desde luego agradecemos esta participación, y para poder hacer el webinar más dinámico, más activo y poder, bueno, pues intentar responder a todas las preguntas que ustedes hagan, les animamos a participar en el chat. Podemos ser preguntas que vayan dirigidas a un experto en particular o en general, y ya digo que intentaremos siempre dar respuesta, y si no, se les responderá por escrito. Al finalizar la webinar, si pueden esperar unos segunditos, aparecerá también una encuesta de satisfacción, bueno, pues que nos ayuda bastante un poco para seguir mejorando y también para conocer cuáles son sus inquietudes y, bueno, pues qué temas podemos tratar en el futuro. Si ustedes no se pueden quedar hasta el final, no se preocupen, la webinar va a quedar grabada y se les va a enviar. Y sin más, bueno, pues me dirijo ahora ya a lo importante. Voy a presentar a los ponentes que hoy nos van a acompañar. En la primera intervención de la tarde nos va a acompañar Elena Serrano. Elena es criminóloga, es psicóloga general sanitaria y forense y es directora técnica del Centro de Ejecución y Medidas Judiciales Teresa de Calcuta. Elena, bienvenida. Hola. Buenas tardes, Bea. Bueno, su ponencia se llama Contexto de las adicciones comportamentales y panorama actual en la adolescencia. Elena tiene muchísima experiencia y, bueno, tiene una calidad profesional y personal, o sea que seguro que van a disfrutar con todo lo que ella hoy, bueno, pues nos va a hablar, seguro. Además de Elena, también va a hablar Jesús Villanueva. Jesús, hola, encantada, aquí estamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a Recuraginso por esta invitación. Nada, hombre. Pues Jesús Villanueva es psicólogo general sanitario y director adjunto de Proyecto Hombre Madrid, y él explicará cómo podemos aportar un equilibrio entre las potencialidades y también los riesgos, ¿vale? Bueno, él se va a centrar en una intervención que sea bastante realista y bastante efectiva. El título de su ponencia, si no me equivoco, Jesús, es Adicciones comportamentales y tecnologías, riesgos concretos. Eso es. Pues esto es lo que necesitamos, porque muchas veces nos quedamos en la teoría y la gente dice, bueno, dame por favor tips que puedo hacer en casa cuando llego y tengo al adolescente y no sé si darle el móvil, si no, si estar con la pantalla o no. Así que de verdad que le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Nada, simplemente explicar que después de las ponencias se abrirá un debate donde estarán ellos dos, tanto Elena Serrano como Jesús Villanueva. Y, bueno, ya digo que en ese debate seguro que lo podemos enriquecer con todas las personas que están detrás de la pantalla, que estoy viendo desde Madrid, desde Estella, desde el Mar Menor. Bueno, desde Estella lo va a agradecer Javier muchísimo. Por ahí he visto antes Valencia, o sea que nada, estupendo.
después de este debate, daremos también paso a Jesús Poveda, psiquiatra de la Universidad Autónoma de Madrid, con muchísima experiencia. Y nada, y sin más, pues ya digo, voy a dar paso a la intervención de Elena Serrano. Y como les comentaba, que su sesión se llama Contexto de las adicciones comportamentales y panorama actual en la adolescencia. Pues nada, adelante, Elena. Muchas gracias, Bea. Y bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí y, por supuesto, gracias a Recurra Ginso por la invitación para participar en este webinar, que ya sabéis que siempre es un lujo. Entonces, bueno, si se me pone por aquí la presentación, el objetivo de la ponencia que me corresponde en primer lugar es contextualizar un poquito qué es esto de las adicciones comportamentales, ¿no? Cuál es la situación que tienen nuestros adolescentes, algunos de los riesgos que existen y también recomendaciones, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿no? No disponemos de mucho tiempo, pero bueno, espero que con alguna idea clave os podáis quedar y luego ya pasaremos a cositas un poquito más concretas. Entonces, no es raro que cuando hablamos de adicciones muchas veces se nos viene a la cabeza o solemos tener en mente todo el ámbito de drogas, ¿no? Ya que el concepto de adicción tradicionalmente siempre ha estado ligado a esto. Pero ya desde hace algunos años, a partir de los 80, 90, ya se empieza a investigar qué es esto de las adicciones sin sustancia, que son lo que llamamos las adicciones comportamentales. Entonces, centrándonos en las adicciones comportamentales, se trata de conductas que se repiten de forma excesiva, que generan pérdida de control, que producen malestar y problemas en la vida diaria. Algo que repetiré mucho a lo largo de estos minutos es que la clave no es en cuánto tiempo usamos el móvil, por ejemplo, sino si ese uso interfiere con nuestra vida, ¿no? Si dejamos de estudiar, de trabajar, de dormir, de relacionarnos. A nivel científico, solo 2 están reconocidas oficialmente como trastorno, ¿vale? En el DSM-5 solo se reconoce oficialmente el juego patológico como adicción comportamental, aunque sí se hace una ligera reseña al uso problemático de videojuegos, que está incluido como condición que requiere más estudio, pero a día de hoy, por lo menos por ahora, no se reconoce como trastorno. Y en el CIE-11 se incluye, además del juego patológico, el trastorno por uso de videojuegos dentro de este apartado de trastornos debidos a conductas adictivas. Es cierto que hay otro tipo de conductas que generan preocupación, ya sea el uso problemático de Internet, redes sociales, lo que se llama adicción a las compras, adicción al sexo, al trabajo, etcétera, pero todas estas todavía están en debate, ¿vale? Se consideran conductas problemáticas, pero a día de hoy no se recogen oficialmente como un trastorno. Y el hecho de que en los últimos años se hable más de adicciones comportamentales, por un lado es algo positivo porque permite visibilizar un problema que es real, pero también conlleva un riesgo, que es patologizar comportamientos normales del desarrollo. Como os decía, no todo uso frecuente de la tecnología es una adicción. Al final, nuestros adolescentes pasan mucho tiempo conectados porque ahí están sus amigos, su ocio, etcétera, pero no es un trastorno mientras no haya deterioro funcional, es decir, mientras no afecte al rendimiento, al sueño, a relaciones en la vida real, ¿no? Entonces, el diagnóstico de adicción no se mide por las horas de pantalla, sino por esa pérdida de control, por este impacto negativo en la vida diaria, ¿no? En este deterioro funcional que genera. Que algo les entusiasme, como son las tecnologías, no significa que estén enganchados o que sean potenciales adictos, ¿no? Tenemos que ir siempre mirando más allá. Y observar sobre todo cuál es la calidad de este uso, ¿no? Para qué lo usan, cómo se sienten después, qué espacios vitales quedan fuera de este uso o si hay algo que dejan de hacer por estar conectados, porque al final si mantienen su rutina, sus descansos, sus relaciones, probablemente estemos ante un uso intenso pero no problemático como tal. Entonces, cuando hablamos de jóvenes, adolescentes y tecnología, es importante que diferenciemos entre uso, abuso y adicción. Por un lado, para no caer en la banalización, pero tampoco en la alarma excesiva. El uso es la relación cotidiana y funcional, ¿vale? El comunicarse, aprender, informarse, jugar, y es una parte normal de la vida actual que puede ser además muy positiva siempre que haya equilibrio con otras áreas de la vida.
El abuso aparece cuando este equilibrio se rompe, ¿vale? El adolescente sigue teniendo cierto control, pero el uso de la tecnología empieza a interferir parcialmente en su vida, ¿no? Empieza a dormir menos, empieza a descender el rendimiento, empieza a dejar de lado otras actividades que antes se hacía. Entonces, tomaríamos este abuso como una señal de aviso, ¿no? Una alerta preventiva que nos indica que conviene intervenir y acompañar antes de que el problema avance. Y en cuanto a la adicción, esto ya implica pérdida de control, deterioro significativo, ¿vale? La persona no puede dejar de usar la tecnología aunque quiera y esto genera al final consecuencias importantes, ya sea aislamiento o ansiedad, irritabilidad, etcétera. Por lo tanto, en este punto la tecnología ya deja de ser una herramienta y pasa a ocupar el centro de la vida del adolescente. Y para entender por qué la tecnología puede llegar a enganchar tanto, necesitamos mirar lo que se llama el circuito de recompensa del cerebro. De una forma súper resumida, porque podríamos estar aquí horas, este sistema se activa cada vez que sentimos placer o satisfacción, ¿no? Ya sea al ganar una partida, al recibir un mensaje, al reírnos con nuestros amigos, ¿no? Todo esto hace que se libere dopamina, que es esta sustancia que nos hace sentir bien y que nos impulsa a repetir esta conducta. Las plataformas y los videojuegos aprovechan precisamente este mecanismo mediante recompensas variables. Hay veces que tenemos un logro, hay veces que tenemos una notificación o un like y esta incertidumbre de saber o de pensar a ver si esta vez va a tocar mantiene a nuestro cerebro en alerta y genera cada vez más deseo de volver. Esto es lo que se llama refuerzo intermitente, que es el mismo principio que utilizan pues, en los casinos o las máquinas tragaperras. Entonces, en nuestros adolescentes este proceso es especialmente potente porque su cerebro todavía está aún madurando. Esas áreas del placer y de la emoción están súper activas, mientras que las del autocontrol todavía se están desarrollando. Por eso, los adolescentes buscan recompensas inmediatas y les cuesta mucho más frenar los impulsos, porque su cerebro, precisamente en esta etapa, está diseñado así. Entonces, es importante entender esto y que esto no sirva para justificar el exceso, sino para comprender la propia vulnerabilidad natural que tiene el cerebro adolescente, ¿no? El saber cómo funciona nos ayuda a acompañar mejor, a poner límites mejor y a educar desde el conocimiento y no tanto desde el miedo o la prohibición. Por otro lado, la tecnología es muy importante para los adolescentes porque, a diferencia de los que somos ya más adultos, estos han crecido y siguen creciendo en un mundo que está totalmente digitalizado. Toda su vida cotidiana pasa por pantallas, aplicaciones, plataformas, redes sociales y aunque a veces todo esto nos preocupe, hay que asumir la realidad y que es que la tecnología ha llegado para quedarse y forma parte estructural del propio entorno y de la forma que tienen los adolescentes de relacionarse con el mundo. Entonces, no todo uso es problemático, ¿vale? La tecnología tiene muchos beneficios, muchas potencialidades, nos permite acceder a información, nos permite acceder a contenidos educativos, nos estimula, nos descubre intereses, nos mantiene en contacto y esto es un aspecto muy importante para los jóvenes porque inevitablemente forma parte de sus vidas. Cuando hablamos del impacto que también tiene en la salud mental, es importante entender que la relación entre tecnologías y salud mental no es directa ni tampoco es sencilla, ¿vale? Las pantallas por sí mismas o por sí solas no causan ansiedad, no causan depresión. El efecto que tienen las tecnologías depende del contexto, del tipo de uso que se haga, de la edad y de las propias vulnerabilidades de cada uno, ¿vale? Lo que sí sabemos es que el uso disfuncional o el uso excesivo puede actuar como un factor de riesgo. Y en cuanto al tema más relacional, la tecnología también puede tener un impacto positivo, ¿no? Para aquellos adolescentes quizá que puedan ser más tímidos o que puedan tener alguna dificultad de integración, Internet también puede ser un espacio de conexión y que les puede ofrecer la posibilidad de sentirse parte de algo, de expresarse, etcétera. El riesgo en este caso sí que surge cuando la conexión virtual sustituye por completo el contacto presencial. Por eso el reto no es tanto desconectar a los adolescentes del mundo digital, sino enseñarles a convivir con él de una forma saludable, aprovechando las potencialidades, pero sin perder esa parte que nos hace pues, humanos al final. Entonces, para entender la magnitud
a día de hoy de este fenómeno, es útil mirar los datos más recientes que nos ofrecen un poco una radiografía bastante precisa del uso tecnológico de los adolescentes españoles. En primer lugar, el acceso es prácticamente universal. La media de inicio se sitúa entonces en torno a los 10 años aproximadamente, aunque cada vez hay niños que acceden antes de esa edad a las pantallas. El tiempo medio de uso diario ronda entre las 2 o 3 horas, aunque en algunos casos incluso llega a superar las 5, sobre todo fines de semana, etcétera. Pero más allá de la cantidad, lo relevante es que se ha convertido en el principal canal de comunicación, de ocio y de aprendizaje. En cuanto al tipo de uso, el 94,7% de los adolescentes se conecta a diario a Internet, en torno al 70% juega con frecuencia a videojuegos. En cuanto a redes sociales, fijaos, un 98,5% tiene perfil activo en al menos una red social y el 60% las utiliza a diario. Entonces, si analizamos un poquito el patrón general, la guía estima que más o menos en torno al 20% de los adolescentes podría presentar un uso abusivo y en torno a un 13% podría estar en ese rango de lo que llamamos adicción. Esto significa, en su totalidad, que 2 de cada 3 jóvenes o adolescentes hacen un uso no problemático de la tecnología. Y este dato es importante porque rompe un poco con esta visión catastrofista que tenemos, ¿no? La mayoría de los adolescentes, según estos datos, se relaciona con la tecnología de manera saludable, aunque exista un porcentaje significativo que sí que requiere atención y que sí que requiere acompañamiento. En otras palabras, no todos los adolescentes están en riesgo, ¿vale? Pero sí todos necesitan educación digital y emocional para mantenerse precisamente en este lado saludable. Antes de hablar de recomendaciones, cómo acompañar o riesgos concretos, es importante entender por qué algunos adolescentes son más propensos que otros a desarrollar un uso problemático. Entonces, cuando hablamos de este uso, tenemos que ser plenamente conscientes de que no todos los cerebros funcionan igual, ¿vale? El del adolescente no es un cerebro adulto en pequeño, sino que es un cerebro que está en construcción y eso explica muchas de las conductas que mantienen, ¿no? Que ya hemos conocido este sistema de recompensa. Entonces, si añadimos este desequilibrio que hablábamos entre esa parte emocional súper receptiva y la parte de inhibición del impulso que todavía se está perfeccionando, si añadimos a esto la alta exposición digital y la dificultad natural que tienen para regular los tiempos de uso, entendemos por qué es una población más vulnerable al uso disfuncional. Pero ojo, la vulnerabilidad no significa debilidad, ¿vale? Su cerebro está diseñado para explorar, para aprender, para vivir todo de una forma muy intensa, por lo tanto, no necesitan un control total, sino acompañamiento y límites que les ayuden a desarrollar poquito a poco este autocontrol. Además de esta vulnerabilidad propia de la adolescencia, tenemos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar un uso disfuncional o incluso adictivo, ¿no? Los factores de riesgo aumentan la probabilidad de que desarrolle esta adicción y esto quiere decir que predisponen, pero no condicionan o no determinan la génesis de esta adicción, ¿vale? Esto es importante. Entonces, bueno, así un poquito de resumen, los factores que más podemos observar a nivel personal son aquellos relacionados con la impulsividad, con la menor capacidad para demorar las gratificaciones inmediatas, la baja autoestima, que no haya límites claros o supervisión en el domicilio, o cuando el ejemplo en casa es de adultos hiperconectados o con poca comunicación o con climas de conflicto, eso en el ámbito familiar. Y en el plano social y digital, pues influye, por supuesto, la presión del grupo, ¿no? Esa sensación de que hay que estar siempre conectado, que el no quedarse fuera, el no perderse nada y, por supuesto, el propio diseño adictivo que tienen las plataformas, ¿no? Que están diseñadas para atraparnos y para mantenernos ahí. Como vemos, las tecnologías tienen un enorme potencial, pero también conllevan riesgos que obviamente pues, tenemos que conocer para poder prevenirlos. Uno de los más frecuentes es la exposición a contenidos inapropiados, el ciberacoso, ¿no? el grooming, el entrar en contacto con desconocidos, con adultos que intentan ganarse la confianza de los menores, el sexting. Y también hay una parte importante que es la pérdida de privacidad, ¿no? Es importante educar a nuestros adolescentes en educación digital y la conciencia sobre la huella digital, ¿no? Que lo que se publica en Internet no desaparece y una vez que una imagen o cualquier dato personal empieza a circular, se pierde el control sobre la difusión.
Entonces, está claro que los riesgos existen, pero estos riesgos no se combaten con miedo, ¿no? Al final hay que combatirlos con formación, con supervisión, con acompañamiento. Por esto, educar a nuestros niños, niñas y adolescentes en un uso crítico, en un uso seguro de las tecnologías siempre va a ser la mejor herramienta preventiva que tenemos como adultos. Y en cuanto a estrategias y recomendaciones, en los últimos años la Unión Europea ha impulsado estrategias que ponen el foco en ese uso saludable de la tecnología, ¿no? Entre ellas podemos destacar el Plan de Acción de Educación Digital 21-27 y la Brújula Digital 2030, que promueven que la ciudadanía y especialmente los más jóvenes desarrollen estas competencias digitales que sean responsables y que sean seguras. Y estas iniciativas en concreto reflejan una idea clave, que no se trata solo de limitar la tecnología, sino de educar para convivir con ella de una forma sana. Entonces, siguiendo un poco esta línea, las acciones que deberíamos priorizar desde tanto familias, escuelas, instituciones, entidades, las podemos resumir en las siguientes recomendaciones. Y es que cuando hablamos de cómo abordar estas conductas de riesgo relacionadas con el mundo digital, es fundamental hacerlo desde el enfoque educativo, no punitivo, ¿vale? No se trata de criminalizar el uso de pantallas, ni de ver en cada adolescente, como decíamos, un potencial adicto, ¿vale? Sino de promover este uso responsable, este uso equilibrado, porque la tecnología no es el enemigo, ¿no? Lo que marca la diferencia es cómo la utilizamos y cómo acompañamos en este aprendizaje. En este sentido, obviamente, los límites son necesarios, ¿no? Pero tienen que ser razonables, tienen que ser adaptados a la edad y al contexto. No es lo mismo un niño de 8 años que un adolescente de 16. Entonces, estos límites funcionan siempre mejor cuando los explicamos y no cuando se imponen sin dialogar. Por supuesto, clave formar a profesionales para la detección temprana de signos de uso problemático, ya que sabemos que la intervención temprana siempre es mucho más eficaz que la corrección tardía. A nivel comunitario cada vez vemos que se desarrollan más programas de prevención, tanto en coles como dirigidos a familias muy centrados en este ámbito de alfabetización digital, ¿vale? Sino, como decíamos, no desconectarles del mundo digital, pero ayudarles a navegar con criterio. Y, por supuesto, adaptar los criterios al momento evolutivo del menor, ¿no? La adolescencia es, por definición, una etapa de exploración, veíamos de intensidad, de estar conectados a nivel social. Entonces, hay que diferenciar entre un uso propio de la edad y lo que es un trastorno real. Entonces, un poquito en resumen, prevenir no es prohibir, ¿vale? Es educar, es acompañar, es ofrecer modelos adultos coherentes, que esta parte es fundamentalísima. No se trata de demonizar la tecnología, porque forma parte de la vida de los menores y de la nuestra también, ¿no? y del futuro de estos en todos los aspectos, por lo que se trata de estar presentes, de guiar, de enseñar a utilizarlas de forma responsable para que poco a poco sean ellos quienes aprendan a autorregularse. Entonces, la clave está en hacer un traje a medida. No todos los adolescentes son iguales, algunos son más responsables, otros más impulsivos, unos necesitan más límites, otros más confianza. Entonces, tenemos que entender cómo funciona cada uno con las tecnologías, ser capaces de detectar señales de alerta y adaptar el acompañamiento a la realidad personal de cada uno, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí tendríamos este primer bloque de contexto, de panorama actual, y ahora Jesús Villanueva pues, va a profundizar en problemáticas concretas que estoy segura que os va a resultar una parte súper interesante. Fenomenal. Muchas gracias, Elena. Pues después de este marco que explica un poco los pros y los contras, yo quería empezar diciendo que yo soy psicólogo, estoy especializado en ciberseguridad y en salud mental infanto-juvenil y trabajo en Proyecto Hombre Madrid. Y desde aquí es importante porque seguro que aunque he intentado equilibrar la intervención, hay unos sesgos y algunos conflictos de interés que creo que siempre que hablemos de tecnología es importante que se expongan, ¿no? Por ejemplo, no va a ser igual mi punto de vista que el punto de vista de la empresa que se dedica a desarrollar videojuegos, que es igual de legítima, que no estamos enfrentados, pero sí que puede ser que tengamos intereses diferentes, para que los acuerdos profesionales sean acuerdos basados en la evidencia y además intentemos siempre ver que a lo mejor tenemos objetivos diferentes. No es que la tecnología sea la enemiga, sino que necesitamos aprender a regularla y a manejarla en casa, en la escuela, pero también dar un toque de atención a las empresas que desarrollan esta tecnología para que asuman su parte de responsabilidad, igual que a los políticos que tengan que legislar y ayudar a las familias en esta labor tan complicada. Para enmarcar mi intervención vamos a hablar de cosas muy concretas que tienen que ver con Internet y sobre todo videojuegos y ese juego patológico, ese juego de apuesta que es el que genera mayor adicción.
y son conductas complicadas que implican muchos riesgos y esto va a requerir respuestas complejas, que genere dudas, que hay que emplear tiempo y que además cometemos errores al pensar y al tomar decisiones sobre ello. Con esto intento también que podamos evitar todas las respuestas fáciles, todas las respuestas rápidas, que se basan en certezas y que el que te lo cuenta lo ve como muy seguro y además inamovible, ¿no? Porque de esto puede hablar cualquiera y me parece que es importante que como familias y como profesionales busquemos fuentes fiables, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, hablar de una forma fiable de este comportamiento que, como bien decía Elena, ha llegado para quedarse. Internet, ¿realmente qué genera adicción? ¿Internet o las actividades que generamos en Internet? Pues a mí me parece muy importante que nos basemos en esas actividades, en ese uso y en ese contexto, ¿no? A mí me parece importante que luchemos contra las polarizaciones y el trazo grueso de Internet sí o Internet no, porque realmente eso no es el enfoque que es preventivo, es intentar matizar ese trazo fino y esa, quizá por mi formación profesional, ese caso que tengo que analizar uno a uno. A mí me viene una familia con un chico concreto que puede tener 18 o 16 años, o una chica que tiene 14 o 24 años, y cambia radicalmente. Cambia muchísimo el enfoque que le voy a dar y voy a tener que analizar el caso en concreto. Hoy voy a intentar, cuando hablo con un foro como este, que ha tenido muchísimo éxito, y que más RecurraGinso me hablaba de profesionales de todo tipo, ¿no? De todas las áreas, con familias implicadas y con profesionales de todas las áreas interesadas en esto, voy a intentar hablar de algunas cuestiones generales, pero es verdad que luego cada caso va a haber que analizarlo y matizarlo. Elena planteaba muy bien la cuestión de vulnerabilidad y yo voy a intentar que a lo largo de toda la intervención la tengamos en cuenta, ¿no? Hablaremos de Internet, de los videojuegos caseros, cuando juegan los chicos en su propia casa sin conectarse con nadie, que el juego comienza, que el juego finaliza y que de ahí no se mueve, al juego online que está en contacto con otras personas, a veces conocidos o desconocidos de todas partes del mundo y que además son juegos en ocasiones infinitos, ¿no? En el que puedes estar jugando permanentemente, no tienen un principio y un final. Y eso cambia. Y también cuando estos videojuegos o cuando cambia y la actividad de Internet tiene que ver con el gambling, con la apuesta. Elena lo ha explicado perfectamente, que tiene que ver con ese reforzamiento intermitente que los psicólogos sabemos que es un potencial adictivo, que es esta incertidumbre que genera si voy a ganar o voy a perder algo, especialmente cuando tiene que ver con el dinero. Entonces, todo lo que tiene que ver con las apuestas online, con el movimiento de criptomonedas, con los videojuegos, en los que vienen cajas sorpresa, en los que puedo comprar con dinero avatares o mejoras para mi personaje, van a empezar a incluir el riesgo de los videojuegos junto al riesgo de la apuesta, del juego patológico. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta de cara a poder prevenir. Internet es una conexión interpersonal, ha llegado para quedarse y además tiene muchísimas variantes. No me parece que sea fácil hablar de si es buena o mala, sino que habrá que ver para qué cosas sirves, tiene muchas potencialidades y a mí me parece muy importante que tengamos un equilibrio entre las potencialidades y los riesgos que vamos a tener que poder asumir, ¿no? Pero siempre tener en cuenta que Internet en general tiene mucho más riesgo dependiendo de la vulnerabilidad de la persona. ¿Qué tiene que ver con la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es un fenómeno dinámico, que no es estático, que cambia a lo largo de muchos factores. La edad, la madurez emocional, el entorno familiar y la falta de supervisión o educación digital que ha comentado Elena, sin duda es importante para la vulnerabilidad. Y lo vamos a tener que tener en cuenta, pero esta puede incrementarse y puede cambiar mucho por aspectos personales, por la soledad, por una baja médica, por dolores o por malestar. También puede cambiar por cosas importantes como cuestiones familiares, separaciones de los padres, baja supervisión, alto acceso a material inadecuado, por cuestiones sociales, por la presión social, por nuevas compañías, porque has cambiado de instituto y conoces a gente nueva. Y también por ámbitos legislativos, es importante que tengamos esto. Cuando tú regulas la edad de acceso, cuando tú regulas el control de acceso a dispositivos o a web, cuando tú puedes regular los entornos escolares y qué se puede hacer en ellos o qué contenidos, vas a aumentar o disminuir la vulnerabilidad en general de la población y también de un caso concreto, que lo vamos a tener que tener en cuenta. Internet lo usan desde hace más de 10 años, más del 90%, como hablaba Elena. Y además cuando lo usan los jóvenes, los adolescentes, es para comunicarse, para entretener y para aprendizaje. Yo me voy a dedicar a una parte que es muy importante que tiene que ver con el entretenimiento, con el juego, pero es que el juego es fundamental para el desarrollo de niños y adolescentes. Y al final están jugando a videojuegos. Están jugando a videojuegos, pero esto también tiene sus riesgos y es importante que lo tengamos en cuenta. Pero que también sepamos que jugar, incluido a videojuegos, tiene potencialidades, que va a ayudar a desarrollar cosas. Por eso, cuando hablamos de
que el 90% de los adolescentes tienen acceso a Internet, a mí me parece importante que hagamos análisis de los riesgos y las potencialidades, pero también me preocupa ese 10% que no tiene acceso, porque cuando hablamos de riesgos, también hay un riesgo en no estar en conexión con Internet, no conocer la digitalización. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, yo sé que se hacen trabajo y programas específicos en digitalización con colectivos vulnerables. Conozco a la Fundación Juan 23, seguro que hay muchas más que hacen este tipo de trabajo de digitalizar y ayudar a conocer a los niños, adolescentes y jóvenes qué es la Internet, cuáles son los riesgos y cuáles son las potencialidades para que puedan estar preparados para abordarlos y hacer un uso adecuado, ¿vale? Para ser muy claro, voy a intentar que lo podamos ver por etapas y ver que cambia mucho la edad, porque es como un factor como muy claro de identificar, pero que va siempre asociado a la madurez y al desempeño de cada uno de los niños y niñas, ¿vale? Para que lo tengamos como muy en cuenta. He hecho una tabla sencilla pues con los niños de 6 a 11 años. Como bien decía Elena, adicción, hay una tendencia a entender adicción como sustancias. Puede ser adicción a las tecnologías en general y luego la adicción a gambling, a las apuestas. ¿Qué cosas pueden ser señales de alerta para las familias, para los profesionales? Pues respecto a las apuestas, que los chicos empiecen a jugar con dinero, a pedir dinero, a necesitar dinero, a utilizar la tarjeta de crédito, que tengan interés por rascas, por sorteos, por loterías, o que empiecen a gastar dinero sin explicar muy bien cómo o por qué. Con respecto a las tecnologías, la irritabilidad, el preferir estar con la pantalla que salir a la calle, el uso oculto nocturno de los dispositivos y la dificultad para cortar cuando te decimos que dejamos de utilizar esta actividad, son señales de alarma para las familias en estas edades. Cuando pasamos a los adolescentes tempranos, que es preadolescencia, de 12 a 14 años, es muy importante que empiezan a aparecer curiosidad por juegos de apuestas, por apuestas deportivas, que puedes empezar a mentir con el uso del dinero en Internet y que empiezas a jugar a juegos de azar. Esto es una señal de alerta clara respecto al tema de apuestas y con tecnologías, todo lo que tenga que ver con el aislamiento. Lo hablábamos antes, Elena, muy bien. Hay chicos y chicas con dificultad para relacionarse y empiezan a estar más aislados. Nos preocupa mucho la soledad no deseada en la infancia y en la adolescencia. Y esto realmente es algo que requiere que le prestamos atención porque se relaciona mucho con el uso de la tecnología y con la adicción también a la tecnología. Las discusiones por los horarios, el abandono de actividades previas que te resultaban gratificantes, ya no vas a ver a la familia, has dejado de realizar el deporte, no sales con los amigos. Esto es importante. Y luego es la somnolencia. El sueño es una cosa imprescindible para el ser humano, pero para los niños, jóvenes y adolescentes es algo muy importante. En las escuelas los niños llegan a veces con sueño, no duermen las horas suficientes y es muy importante que tengamos en cuenta que esta es una señal de alarma de que algo pasa ahí, ¿no? Y en muchas ocasiones va a tener que ver con la tecnología o con una posible adicción. Cuando llegamos a los adolescentes medios sí que ya empezamos a notar esas pérdidas de dinero, esa necesidad de pedir mucho o de robar dinero, estar muy irritable y violento incluso cuando no puedes jugar o no puedes conectarte, empezar a descuidar alimentación, sueño, higiene. Vamos a empezar a notar las dificultades de forma como mucho más bruscas y estos cambios como mucho más llamativos. Nos interesa verlo porque va a empezar a mentir, va a tener sesiones infinitas de juego, a lo mejor los fines de semana, a lo mejor el día que no tiene clase, pero va a estar horas sin parar, no va a saber cortar y también va a generar mucha irritabilidad o ansiedad. Y es importante que estemos muy pendientes de esto. Y para finalizar, la juventud tardía, que tiene 18 o 21 años, que son, en España una persona con 18 años se considera una adulta, en otros países como Estados Unidos es hasta los 21, pero realmente me parece que más allá de la edad, como hemos hablado siempre, la madurez y el desempeño anterior nos va a prevenir o no respecto a su vulnerabilidad. ¿Qué va a ocurrir? Pues que con estas edades tenemos que estar pendientes si lo prioriza a los estudios a buscar trabajo, si empieza a perder el control de forma repetida, si empieza a continuar y ser persistente pese a las consecuencias negativas y si empezamos a notar que empieza a tener un impacto en su salud mental, generalmente en aspectos emocionales, ¿no? Luego, con respecto a las apuestas, los endeudamientos, la pérdida de dinero, la necesidad de mentir o de engañar, robar, abandonar estudios o trabajo, señales de alerta como para acudir a pedir ayuda a profesionales. Los videojuegos han cambiado, los videojuegos eran videojuegos tradicionales en los que se jugaba solo en casa, a veces se lo damos a los niños de edades muy tempranas y habrá que ver cómo y cuándo es útil y qué puede aportar estos videojuegos. Y también ver cuáles son las alertas que nos permiten ver si a este niño o a esta niña no le está viniendo bien el videojuego. Y también ver que cada vez existe menos la posibilidad de un videojuego tradicional, que rápidamente va a ser un videojuego online, con una conexión con amigos, con conocidos, pero también, ojo, con la conexión con desconocidos, porque aumenta todos los riesgos, ¿no?
verdad que las potencialidades de los videojuegos siempre han estado muy claras, pues es entretenimiento, el desarrollo de actividades, de habilidades cognitivas, mejora en la atención, la memoria, la resolución de problemas en algunos casos, la coordinación visomotora, fomenta el trabajo de equipo y en socialización, sobre todo los juegos cooperativos. Pero es verdad que también hay un ámbito ya agridulce que es la reducción del estrés, ¿no? El manejo para vía de escape o relajación, el evadirme de los problemas que tengo en casa, que tengo en la escuela. Empieza a ser ahí algo que no se ve muy claro si es una potencialidad o es un riesgo, ¿no? Rápidamente empieza a generar una dificultad, pero luego hay riesgos claros de uso problemático como el uso excesivo que lleva al aislamiento, a alteraciones del sueño, una bajada, un cambio en el rendimiento académico, ciberacoso y exposición a lenguajes tóxicos, empieza a utilizar términos inadecuados. También tenemos como mucho riesgo en todo lo que tiene que ver con la conexión con desconocidos, quedar con gente, hablar de gente que no conoces y que no vive ni cerca. Y eso es importante porque nos va a generar una señal de alarma para ver qué ocurre. Y luego también muy importante el tema de los gastos no controlados, ¿no? El tema del dinero, porque rápidamente va a ser una señal que en la familia vas a notar que hay una alarma, que el niño o la niña empieza a generar interés por el dinero. Los videojuegos tradicionales, yo creo que hay que ir acompañando. Como hemos visto, es importante que sepamos qué juegos, que hagamos caso a las recomendaciones de los profesionales, de los creadores de videojuegos, los códigos PEGI, juegos apropiados para la edad que correspondan, para obtener una supervisión en el horario y para que estén acompañados de la familia. Y luego, los videojuegos en red online, vamos a ver en qué edad es importante poderlo facilitar o qué tipo de actividad, porque realmente, además, como hablábamos al principio, no solo Internet, sino lo que hacemos en Internet. Y esto cambia con el dispositivo. Por eso, en un orden quizá creciente, el factor de riesgo más importante es el dispositivo que se tiene en la mano y se puede meter en la habitación y está 24 horas contigo, como un smartphone. Quizás es el dispositivo ahora mismo más complicado de manejar. Luego iría la tablet, luego iría quizá el ordenador portátil en el salón o la videoconsola que está en el salón. Y luego también tendríamos que ver cómo se maneja la tablet, el ordenador que está dentro de la habitación, porque el dispositivo sí que facilita o dificulta la vulnerabilidad. La vulnerabilidad para muchos problemas, incluido la adicción, como hemos hablado. Y quería dedicar una parte especial al tema de gambling, apuestas y trading, porque al final los chavales que nos vienen a consulta ya empiezan a jugar con criptomonedas, a endeudarse, a tener problemas con el dinero y esta idea del dinero fácil, sin esfuerzo, es algo muy perjudicial para los chavales, que además se ve influido por influencers que te dicen que es muy sencillo la vida sin esfuerzo, que vas a ganar dinero y tener un Lamborghini porque hagas cuatro movimientos raros en Internet, y eso facilita las estafas piramidales y problemas con el dinero que al final ayuda a tomar malas decisiones. Por eso decía que hay un cierto sesgo. Yo termino trabajando con los chicos y chicas que ya toman malas decisiones, que comienzan a cometer delitos, a traficar con droga para poder conseguir el dinero o a acudir a OnlyFans para intercambiar fotografías por dinero para poder pagar las deudas generadas con el juego y con las apuestas. Entonces es muy importante que veamos estos riesgos y que lo podamos tener claro. Pero quisiera finalizar con algo muy importante, que es la inteligencia artificial, que verá que quizá en 2002 aparece la inteligencia artificial generativa, el ChatGPT, que hemos visto que de repente ha inundado todo lo que somos y me gustaría que nos fuéramos de aquí, profesionales y familias, con la idea de estamos preparados para entenderla, para utilizarla adecuadamente y para que destruya menos de lo que construye. Podemos hacer un enfoque positivo, porque quizás esa es la parte importante y con la que me gustaría cerrar, aunque nos quedemos reflexionando sobre hay que usarla, la tecnología ha venido para estar, pero no todo el mundo, no de la misma forma y no todo el mundo tiene la misma vulnerabilidad. Por eso, cuando a veces se intenta limitar, y me parece que es importante que tengamos claro a qué edad facilitamos un smartphone, porque creo que es importante que veamos que la recomendación de hasta los 16 años es una buena recomendación, porque es la herramienta quizá más complicada. Las herramientas son muy útiles, pero tienen una situación de riesgo. Ocurre también con los vehículos a motor, ¿no? Los ciclomotores no se dejan a todas las edades, las motos no llegas hasta los 18 años, o incluso algo tan sencillo como puede ser el acceso a cualquier herramienta, ¿no? Es importante, además, si necesita una instrucción previa antes de tocarlo, ¿no? Entonces, no es tanto Internet sí o Internet no, sino que podamos acompañarlo, y con la inteligencia artificial no es tanto que estemos de acuerdo o no en usarla, sino a qué edad se puede empezar a utilizar, con qué situaciones y qué sesgos tiene cuando se utiliza, ¿no? Que en ese sentido, igual que he hablado yo de los sesgos que tengo yo, que se elegirle para que sea más transparente qué hacen los algoritmos, para que todo realmente sea más fácil y ayuda a las familias
a estas decisiones tan importantes como es acompañar a nuestros hijos en un buen uso y utilización de Internet, de las nuevas tecnologías en general, y luego que valoremos los videojuegos, los juegos en línea y el tema de las apuestas online, que para mí me parece que es el punto que hemos centrado hoy, que ejemplifica perfectamente algo, que aporta cosas muy positivas en la infancia y en la adolescencia, pero que corre unos riesgos y que además no tiene la misma vulnerabilidad con 12 años que con 18 años. Entonces, me gustaría que dejáramos con esta reflexión y finalizara desde ahí agradeciendo su participación y agradeciendo cualquier pregunta que quieran realizar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias, Jesús. Desde luego, yo creo que habéis dado muchísimas explicaciones. Como decía Jesús al inicio, has ido al terreno, o sea, has explicado muchísimas señales. Me ha gustado también a mí mucho, Elena, sinceramente, el no demonizar las redes sociales, no demonizar las tecnologías, porque creo que además así lo único que vamos a hacer es enfrentarnos a los chavales y todas las cosas más vamos a conseguir. Y también yo me quedo un poquito con esta frase que decías, ¿no? De no todos los adolescentes son iguales, ¿no? Hagamos un traje un poco a medidas, sino a veces caemos un poco en la banalización, en el estereotipo fácil de es que los jóvenes no saben, es que no, bueno, no, y entonces creo que vamos a ver, vamos a sacar, lo habéis explicado muy bien también, qué cosas nos pueden venir bien. Ha explicado también Jesús, ¿no? De qué manera a veces los videojuegos pueden ayudar a la concentración, a la atención. Bueno, o sea que también tenemos argumentos de peso que también están estudiados que, bueno, pues que sepamos que se pueden hacer. Y estaba viendo por aquí, por el chat, y desde luego que es una maravilla porque nos escriben desde Argentina, desde El Salvador, desde todos los sitios de España. Y repito, lo he dejado por escrito, pero bueno, que a lo mejor se me ha pasado decirlo al inicio. Y simplemente va a quedar grabada esta webinar, ¿vale? O sea, sé que las personas que se hayan inscrito les va a llegar por email, pero si no, lo pueden encontrar en la página web de Recurra. Me ha dado la sensación, y creo no equivocarme, que hay padres, hay progenitores familiares y también hay gente que son profesores. Jesús, Elena, lo lanzo para que cojáis vosotros un poco el pañuelo. Hablan algunos profesores de que cuando los chavales llegan a clase, en el aula se quedan dormidos por estar, entiendo que con la Play o con el móvil. Con TikTok también hablaban bastante, hace mucha referencia a las redes sociales. Sin embargo, que cuando esto se lo transmiten a los padres, a los progenitores en tutorías o entiendo que por agenda, en algún comunicado, los padres lo niegan. Un poco como, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es el mensaje? Para que no haya mensajes contradictorios desde casa y desde la escuela. No sé si quieres ir tú, Jesús, o... A mí es que me parece que la colaboración entre coles y familia es importantísima. El mantenerse coordinados, el mantenerse en comunicación, el tener estos espacios de diálogo a través de tutorías, pues bueno, eso yo creo que es fundamental, ¿no? Al final, el ir todos en la misma línea reduce conflicto, refuerza pues un poco el mensaje adulto de coherencia. Y la idea yo creo que es establecer un poco el homogeneizar y tener todos un lenguaje común y ir todos en la misma línea, ¿no? Sí que es verdad que quizás desde el punto de vista docente o desde el punto de vista de las propias familias se puede ver distintas versiones del adolescente, ¿no? Eso está claro. Sí. No es el mismo chico en clase que el mismo chico o chica en casa, ¿no? Pero creo que es fundamental el ir todos en la misma dirección, porque eso reduce las grietas por las que los chicos, como el agua, puedan ir colándose para conseguir el beneficio propio, ¿no? Y yo creo que también, ¿no? que me da la sensación que no lo interpreten como un mensaje culpabilizador, ¿no? No es qué mal padre eres que le has dejado con, ¿no? Sino, oye, el rendimiento de tu hijo está bajando, ¿no? Que a veces esto, por ejemplo, en terapia nos ocurre, ¿no? Que la gente lo puede tomar un tanto a la defensiva y desde luego que creo que no va con un juicio, sino desde la ayuda, ¿no? De esta colaboración que tú dices, Elena, desde la escuela y el entorno de la familia. ¿Merece la pena castigarles? ¿Merece la pena que no utilicen las tecnologías? ¿O nos estamos tirando un poco la pelota hacia nosotros? Bueno, aquí si queréis respondo yo respecto a, bueno, la colaboración es básica, ¿no? Hemos hablado de la escuela y de la familia
Y también a veces es muy importante que pensemos bien las cosas antes de hacerlas, ¿no? A mí incluir en los refuerzos o en las sanciones las tecnologías, si no hay una explicación previa, si no va acompañado de un objetivo pedagógico, claro que se puede volver en contra, puede darle un valor a una tecnología muy potente y realmente se puede convertir en un premio o castigo sin entender muy bien para qué o por qué, ¿no? Creo que es mucho más importante fomentar la comunicación y la explicación y cooperar, ¿no? Es muy complicado ser padre o madre, es muy complicado ser docente y en este aspecto cuanto más gente colaboremos, mejor, ¿no? Entonces, colaborar con el profesor, con el tutor, con el colegio, para buscar estrategias va a ser más importante y poder comunicar qué va a ocurrir. ¿Que tiene que limitarse o tiene que dejarse o prohibirse el acceso a una determinada edad cuando tienes un videojuego o cuando tienes una hora? Sin duda, hay que establecer unas normas y unos límites en casa. Y en esos límites hay todas las actividades que juegue, tanto la actividad de sueño como la actividad del tiempo que estás en la ducha. O sea, vas a tener que regular los tiempos, ¿no? Y el tiempo de acceso a cualquier tecnología también va a ser. Pero a mí me parece importante acompañarlo siempre del discurso y del objetivo pedagógico. Y en esto la colaboración con la escuela, con el tutor, va a ser muy importante. Os lanzo una pregunta que no me parece fácil, sinceramente, y creo que además daría para, pues a lo mejor para extendernos durante tiempo. Dentro de que yo creo que además estamos en la Unión Europea y podemos ser de los más garantistas, mucho más que Estados Unidos o que Asia, pero ¿qué leyes o qué normativas pueden ayudarnos, ¿no? Hablabas antes también tú, Elena, ¿no? Del grooming, hablabais del sexting, o sea, habláis, ¿no? De delitos que cometen los adultos contra los menores. Bueno, y todos sabemos, ¿no? Que a veces capas una página y al momento ha vuelto a aparecer en otro sitio. O la ley que a lo mejor en España puede restringir más, sin embargo, ese pederasta o esa persona, ¿no? Está en otro lugar del mundo y sabemos que por ahí se nos pierde. Bueno, un poco porque ya digo que a veces los padres sienten yo puedo hacer muchas cosas desde casa y estamos todos de acuerdo, desde el colegio también se puede hacer y yo creo que también a nivel de ámbito social, pero no sé si podríais dar algunas pinceladas de qué legislación, qué normativas podríamos adelantar, tal vez desde la utopía o no. Bueno, quizás no tanto de la utopía, pero sí que creo que hay que hacer responsable a todo el mundo, ¿no? Igual que hacemos responsable al niño, al adolescente o al joven, y tenemos que hacer responsable a los padres y también asume responsabilidad a los docentes. Yo creo que los políticos tienen que asumir su responsabilidad en regular. Hay que regular y hay que ser valientes en pedir a las empresas que sean transparentes en qué algoritmos utilizan y cuáles son los criterios, en cómo han diseñado la tecnología y para qué edades, porque se han diseñado una tecnología para que genere cada vez más visualizaciones y para que realmente cada vez utilicen más un dispositivo o una red social, tienes que publicarlo y saber que eso, entonces hay edades a las que no se puede acceder a él y lo tienes que cumplir. Cuando tienes un acceso a pornografía, tienes que poder legislar con qué edad se puede y poderlo comprobar adecuadamente. Entonces, me parece importante que los políticos asuman para que puedan pedir también asunción de responsabilidad a las empresas. Las empresas también son responsables y no pueden caer toda la responsabilidad de los docentes en los padres o en los propios chavales, ¿no? Y también tienen que verificar las edades. A mí me parece que en España el grupo o el movimiento social de adolescencia libre de móviles, ¿no? Que tiene como objetivo que el móvil no se entregue hasta los 16 años, me parece que es una labor ciudadana que está apretando y presionando para que políticos y empresas sean valientes también en esto. Tenemos los mismos objetivos. Yo entiendo que quieras vender más móviles o más videojuegos, pero también tenemos que saber a qué precio. Y esto también implica, soy transparente, sé qué he hecho con mi plataforma o con mi red social. Si pides un estudio y, por poner un ejemplo, daña a las chicas jóvenes en su imagen corporal y sabemos que tiene un efecto negativo en la salud mental de adolescentes, y si tienes ese informe no lo puedes esconder en la mesa. Toca legislar para que los menores no accedan a esa plataforma y asegurarte que no ocurra. Por eso me parece que no es nada utópico, es importante repartir responsabilidades. Y a mí me parece que el movimiento ciudadano es importante, los profesionales tenemos que ser valientes y también animar y forzar que los políticos nos apoyen en esto, ¿no? Yo trabajo en la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid hacen miles de labores, hacen plan para adicciones y están legislando y esto hay que reforzarlo. Cuando se toman medidas valientes hay que reforzarlo porque tiene que ser la forma en la que tiremos para adelante y para que obliguemos a las empresas a ser éticas en el uso y en el desarrollo de nuevas tecnologías.
Aquí hay una parte también que parece como utópico que decías, Bea, pero realmente a nivel europeo estamos dando pasos hacia esto, ¿no? Acabamos de ver que Grecia, por ejemplo, ya está utilizando sistemas de verificación realmente oficiales para el tema de la verificación de la edad, a qué contenidos se pueden acceder, con lo cual sí que parece que como que está muy lejos el que esto sea una realidad, pero sí que es cierto que se van dando pasos y probablemente lleguemos a un punto en el que alcancemos eso, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Desde luego hablaba también Jesús, ¿no? De que hay que ser valientes. Y bueno, y es verdad, ¿no? Que también muchas veces los políticos preguntan a los expertos y nosotros tenemos que dar esta respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en las aulas? ¿Qué es lo que estamos viendo en terapia? ¿Por qué están incrementando, ¿no? Desgraciadamente hay cifras en salud mental. Bueno, pues explicar, ¿no? Y por supuesto que nosotros cada uno lo vemos desde nuestro prisma, ¿no? Con los sesgos que decía Jesús, pues nosotros como psicólogos lo vemos desde la parte más orientada a la salud mental, luego los docentes lo ven desde la parte educativa, las familias con todo lo que conlleva ser padres, madres y esa gestión del hogar. Ajá. Y al final coordinar todo eso y que sean herramientas útiles para todos requiere un trabajo de mucho más allá, mucho más arriba que pueda pues, hacerlo efectivo al fin y al cabo. Bueno, pero es que es urgente. O sea, parece que es algo urgente que ha venido un poco lo que hablábamos, ¿no? Ha venido para quedarse y que no podemos mirar hacia otro lado. También hablaban un poquito aquí en el chat de las reacciones y las respuestas tan polarizadas y tan extremas que a veces tienen los chavales. Yo no sé, sinceramente, si solamente los chavales o uno pone la televisión y ve otro tipo de... Ves el fútbol y parece que acaba el mundo, ves la política y también, ¿no? O sea, como que parece que tiene que ser blanco-negro, que dices, bueno, ¿qué ha pasado con esta escala de grises, no? Pero no sé si pensáis que en esto también influyen las redes sociales, si también influyen las tecnologías, no tiene tanto que ver con esto. Sí, yo creo que influye en las redes sociales, la tecnología, los algoritmos, eso también influye. Sí. Y realmente es importante que veamos que no solo es para los adolescentes y los jóvenes, también los adultos están polarizando, incluido, me parecía por eso importante que hoy esta webinar fuera equilibrada y no mandara buenos y malos, sí o no. Es que eso no son respuestas válidas para lo que estamos trabajando. Hay que ir a matices, hay que ir al trazo fino y hay que ser valientes para decir, no lo sé y lo tenemos que investigar. ¿Cuál es el efecto de la inteligencia artificial en la adolescencia? ¿Está mejorando alguna de las capacidades o está eliminando o dificultando algunas capacidades cognitivas? Esto requiere estudios y basarse en los investigadores, en las universidades. Que las empresas están desarrollando inteligencia artificial, tienen un ánimo de lucro, está claro, pues habrá que hacer que también empresas públicas puedan desarrollar su propia inteligencia artificial que tenga más en cuenta los sesgos, porque no vamos a dejar de tener sesgos. Lo que tenemos que tener claro es los sesgos que tenemos todos, pero que ser transparentes y luego también ver los conflictos de interés para poderlo hacer a partir de ahí. Y esto yo creo que es lo que tenemos que acompañar con nuestros hijos e hijas o con nuestros alumnos si somos docentes, acompañarles en la visión crítica, en analizar las fuentes y en ver que lo fácil y lo sencillo es comprarme un libro que dice lo mismo que yo o leer el periódico que dice que mi equipo es el mejor. Desde ahí vas a aprender muy poco, pero si coges el periódico que normalmente te habla de las críticas de tu equipo, si lo que haces es buscar el libro que contradice tu versión o la investigación que contradice tu punto de vista, de esta forma aprenderás y avanzarás. Y hay que ser valiente, pero esto se educa en las aulas y también en las casas. Hay que acompañar a los chicos en estas búsquedas. Sí, precisamente lo que decías, ¿no? Los algoritmos, ¿no? Al final, en Internet no se nos muestra el mundo tal y como es, ¿no? Sino como el algoritmo cree que queremos verlo, ¿no? Cada vez que damos un me gusta, cada vez que vemos un reel, un vídeo de TikTok o de YouTube, al final todo esto aprende y nos va a mostrar más de eso, ¿no? Al final, como ese sesgo de confirmación, ¿no? De mi idea se va a ver reconfirmada precisamente a lo que me estoy exponiendo. Con lo cual, como decía Jesús, me parece fundamental el educar educar esta mirada, ¿no? Y el tener ese discurso crítico y que ellos también sepan cómo funciona esto, ¿no? Porque esto lo sabemos como adultos, pero los adolescentes probablemente digan, jolín, me sale todo el rato esto, es que es lo único que existe, lo único que se publica, ¿no? Entonces también tener en cuenta quién dice esto, para qué dice esto, por qué se me expone esto. Y acompañar, sobre todo como adultos, en esto, ¿no? Que aprendan a pensar por sí mismos dentro de todo este ruido digital al que estamos expuestos, que tengan esa parte crítica.
Bueno, yo creo que esto es lección para adolescentes, niños y adultos, porque estoy totalmente de acuerdo que caemos siempre en ese sesgo, ¿no? Pero si el locutor de la radio está diciendo lo que yo pienso, bueno, tal vez es que siempre pones la misma radio, ¿no? O como decía Jesús, lees el mismo periódico de siempre. Y también aquí hablaba Olaya. Olaya es una psicóloga de nuestro centro terapéutico, ¿no? Un saludo desde aquí, seguro que te lo mandan también Jesús y Elena. Un poco de la dificultad, ¿no? O algunos padres, ¿no? O la no importancia a retrasar el uso de la primera entrega del móvil a los niños. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, que yo muchas veces he escuchado el argumento de, bueno, en la primera comunión es el regalo que se suele hacer, o cómo no va a tener mi hijo el móvil si todos los demás niños lo tienen en clase, o a mí me va a servir para cuando empiece con sus primeras salidas para localizarle. No sé si seríais, bueno, si a lo mejor os atrevéis un poco a decir qué edad o qué rango de edad. Ya digo, partiendo que a mí me ha gustado mucho la idea de Elena de no todo el mundo es igual, no todos los chavales son iguales, ¿no? O sea, a lo mejor habrá chicos que hagan un uso responsable, prudente y realmente, o otro que diga, está llamando a mi padre, justo no voy a coger el teléfono, ¿no? O voy a dedicarme a hacer otras cosas. Pero no sé si os atreveríais un poco a especificar qué edades o qué rango de edad podríamos poner en esto, en el uso del móvil, en otro tipo de redes sociales. Dale, que te he cortado justo. No, dale. Espacio los dos para poder hablar, ¿eh? Tenemos tiempo, no os preocupéis. Sí, a ver, es un poco lo que decíamos, ¿no? Ese traje a medida. No hay, creo, y esto es opinión, no hay una edad que sea universalmente segura para entregar un teléfono o para hacer uso de determinadas aplicaciones, porque depende mucho más de la madurez que tengan los propios adolescentes y de ese acompañamiento que hagamos nosotros también como familias, esa supervisión, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que la mayoría de aplicaciones o redes, etcétera, establecen como la edad de 13 años, esa edad mínima. Pero bueno, no siempre esa edad coincide con el momento evolutivo, el momento psicológico, la madurez en cada uno de los menores para exponerse o para afrontar determinados riesgos o compararse, como decía Jesús, a nivel corporal, a nivel de presión de grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es verdad que depende mucho del tipo de adolescente. Cada uno, como decía, cada cerebro recibe las cosas y gestiona las cosas de una manera distinta y creo que no hay una edad segura, sino que es todo un proceso, ¿no? De cómo, con quién aprenden a estar en ese entorno digital. Y, por supuesto, antes de hacer la primera entrega de un móvil o de una tablet o lo que sea, por supuesto, tiene que haber un proceso previo, ¿no? Ese educar, ese compartir en familia, ese entender para qué se utiliza un móvil, para qué se utiliza una tablet, en qué tipo de páginas, aplicaciones, etcétera, es seguro o no es seguro, qué tipo de uso hago de mis datos personales, qué puedo compartir y qué no puedo compartir. Todo eso viene de mucho antes. No se puede dar de repente un teléfono móvil a un chaval de 15 o 16 años y ale, apáñate, sino que desde el inicio, al final, estamos expuestos todos de inicio a fin, ¿no? Los adolescentes han crecido ya con todo esto, ¿no? No es como nosotros, que lo hemos visto como un poco evolucionar, sino que ya lo han tenido desde el minuto uno. En todas las casas, o prácticamente todas las casas, hay una televisión, hay un ordenador o varios móviles, con lo cual no es aislarles, sino acompañarles desde el minuto uno para que cuando llegue ese momento de madurez emocional sea seguro y el adolescente sea responsable de saber lo que puede o no puede hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañera Elena, que es muy difícil, esto es muy complicado para padres. Tiene que ver la edad, tiene que ver la madurez y el desempeño individual de cada uno de los chicos. Tiene que ver con qué contenidos, lo mismo los contenidos que tienen que ver con sexo, o los contenidos que tienen que ver con armas, con otros contenidos o con violencia. O es la misma una herramienta, lo que hablamos, una videoconsola que un smartphone, es lo mismo la inteligencia artificial. O sea, yo creo que es importante ajustar y en terapia estamos muy acostumbrados a ajustar al caso concreto del chico que me llega, pero también hay que plantear y dar ahí algunas ideas un poco más generales. A mí me gusta para esto un ejemplo que voy a poner para que lo vean muy sencillo. Mira, en España los chicos de 12 años tienen que ir acompañados para todo con sus padres y por educadores, porque pues, hasta esos años se les considera niños menos de 12 años.
y para cualquier cosa necesitan ese acompañamiento. De 12 a 14 es la preadolescencia, es una época de cambio y es donde realmente surgen la mayor duda, porque producen muchos cambios en los chicos y cognitivamente están más preparados. Pero tampoco se da una libertad muy amplia en España, en casi nada. Y podemos coger ejemplo otras cosas, porque a partir de los 14 años empieza la edad penal de los menores. La responsabilidad penal de menores empieza en España a partir de los 14 años. O sea, que ya se ha entendido que a partir de los 14 años pueden ocurrir cosas. Pero es que además también es la edad en la que un chico puede tener un arma de fuego para competir o para cazar si tiene un adulto que le acompañe. Y también con los 14 años empezamos a tener como más claro que se le puede ir pidiendo responsabilidades, por lo menos penales, pero cambia todo a los 16. Hay responsabilidad penal de menor, pero también una diferente. Se le puede pedir más cosas y además en España se le permite sacarse un carnet de conducir de ciclomotores. Fíjate qué cosa, ya puede sacarse un carnet de conducir. Ya con 16 años todo el mundo lo entiende que tiene una cuestión diferente. Y en España a los 18 hay plena edad penal. O sea, ya a los 18 años que se considera adulto, puedes votar, puedes formar una familia, puedes comprarte un arma o también puedes comprarte un vehículo. Ojo, que te puedes comprar un vehículo, pero vas a tener que estar un año con una L, learning, aprendiendo. Entonces, tenemos ejemplos suficientes para comprender que aunque hay que ir caso a caso, se tiene que legislar con edades básicas. O sea, 21 años es en Estados Unidos la edad máxima para consumir drogas, alcohol y tabaco. En España es con 18 años puede beber alcohol o tabaco, o puede fumar tabaco. Pero si tenemos en cuenta eso con 18, también sabemos que con 16 pasa algo diferente. No es un cambio que para la mayoría hay que legislar y hay que ayudar a las familias para que no sea tan difícil, como dice Daya, que tú no des el teléfono a tu hijo, pero exista presión en el cole. Todo demás, los niños lo lleven. En los campamentos te piden el teléfono para hacer grupo. En el equipo de fútbol te envían los partidos por WhatsApp. Pero si tu hijo tiene 12 años, ¿cómo puede ocurrir esto? Pues nos lo ponen muy complicados y por eso hablábamos antes, para mí los 16 años es una edad muy importante que puede servir para legislar con flexibilidad en la que tendremos que ver para qué casos, pero que igual que hablábamos con las armas, que son 14 a 18 acompañados con adultos, vamos a ver que es una herramienta que es muy potente, pero como los ciclomotores y como las armas, te puede ser muy útil para muchas cosas, pero muy peligrosa. Entonces, a mí me parece que podemos seguir esa escala de edades como para poder ayudar a los legisladores a que entiendan de qué estamos hablando. Y hablamos de este tema de uso, perdón que os he cortado, pero también se pone difícil cuando todo está online. Quiero decir, ya no es esa agenda física que el tutor del cole te pone una nota para tus padres, ya todo se hace vía a través del campus, donde los padres acceden a todo, donde todo está ahí, los chicos tienen que meterse en el campus virtual para poder ver un vídeo, para hacer una práctica de no sé qué, tienen que buscar información para hacer un trabajo, tienen que hacer... O sea que al final también la exigencia del entorno, tanto a nivel relacional, a nivel educativo, requiere un uso de este tipo de tecnologías. Ya no hablo de redes sociales, hablo de aprender a manejarse con un ordenador, aprender a buscar en Google o en cualquier base de datos académica. O sea, la exigencia está ahí. El mundo va hacia eso, con lo cual es importante educar y también saber en qué ámbitos tenemos que ser o ejercer más supervisión o legislar con más o menos flexibilidad. Sí, yo por cerrar una cosa muy importante, yo hablo de los 16 con el smartphone porque, como os he dicho, me parece la herramienta más compleja de todas las que hablamos, pero cuando hablamos de la consola fija, de la consola móvil, del ordenador fijo, del portátil, de la tablet, creo que el acceso a Internet, la digitalización es muy importante y creo que desde edades mucho más temprano, desde los colegios, hay que digitalizar. De hecho, también me preocupa y vuelvo a insistir en la falta de digitalización, las familias con menos recursos que realmente no tienen capacidad de comprender lo que es la inteligencia artificial y requiere también formarse en esta digitalización. Por eso hay que saber diferenciar por periodo y también por herramienta, ¿no? Acceder a Internet es importante y ver para qué. O sea, no es lo mismo que tu hijo tenga que buscar qué figura es Albert Einstein para hacer la biografía de él y que lo haga en el ordenador del salón, a que esté por la noche viendo o jugando apuestas en la cama y llegue con sueño a la casa. Cambia mucho el caso a caso, pero hay que ayudar a normas generales que nos ayuden a entender y a regular un poco el acceso. Gracias. Pues mira, Jesús, justamente estabas hablando, ¿no?, de esta educación y lo están justamente diciendo ahora en el chat, lo encontráis aquí, ¿no? Hablaban esto, ¿no?, de también poder formar a las familias, ¿no?, de que a veces no tenemos una educación, ¿no?, digital y los padres llegan con muchas dudas. Dicen, yo no sé muy bien dónde se mete mi hijo, no conozco las redes sociales, obviamente está pues en Instagram o lo que sea, pues mi hijo me tiene capado, entonces no sé, ¿no? Hablaban un poco de esto, ¿no? Bueno, necesitamos a lo mejor aprender, ¿no? Porque no somos nativos digitales, ¿no? Entonces,
Y también hablaban a los profesores un poco de bueno, qué formación podríamos tener nosotros, ¿no? Antes hablábamos en un inicio, ¿no? Hablabas de Elena, ¿no? De esta sinergia, ¿no? De colegio y familias, obviamente, y otros terapeutas o otro tipo de profesionales. Bueno, pues un poco lo que también aquí nos están diciendo los profesores es qué formación podríamos tener nosotros, cómo podemos ayudar, ¿no? Ya que tenemos los smartphones, ¿no? Las tablets, otro tipo de cosas en nuestras aulas, de qué manera, ¿no? Nosotros podríamos hacer de que esto no fuera perjudicial para nuestros alumnos. Yo creo que todos necesitamos, ¿no? Una formación más allá de, seamos a nivel profesional, personal, bueno, como ciudadanos. Bueno, pues bueno, a mí sí me parece que esta webinar sería ideal para empezar a formarte o a coger ideas, a generar más dudas seguramente que respuestas, pero es importante, y sí me parece importante que seguramente podamos compartir guías que puedan consultar las familias o los docentes, ¿no? Voy a barrer para acá, se voy a hablar de la guía que desarrolló la Comunidad de Madrid con Recurra Hinso, que se puede descargar gratuitamente y que seguro que nuestros compañeros van a poder colgar en el chat para que se pueda descargar en PDF y poderla revisar. Recomiendo a familias y a profesionales que la revisen, que vean que hay muchas pautas y que está muy trabajada, y que si quieren hay material gratuito que no va a costar mucho. Elena y yo habíamos hablado de esta guía y también de las guías, que hay muchas además para diferentes temas como videojuegos de pantallas amigas. Podemos poner el enlace de la página web de Pantallas Amigas, que tienen guías para descargar y para poderte formar, para poder leer sobre videojuegos, sobre cómo mediar en el uso de la tecnología y poder ayudar. Y quizá por cerrar con un enlace o con alguien también, Gaptain, que es una empresa que se dedica a la protección, al control parental, a los antivirus, también tiene una guía para mí muy interesante que también se puede descargar gratuitamente. Entonces, me parece que a veces consultar material formado y bien informado va a ser un primer inicio, y luego buscar a lo mejor profesionales que te puedan formar, que estén acostumbrados a ver, pues como ocurre aquí en Recurra Hinso, que estén acostumbrados a ver a menores desde las llamadas telefónicas de las familias hasta terapias ambulatorias, hospital de día y centros terapéuticos. Pues claro, es gente que te va a poder hablar de lo que ve todos los días y de cómo se complican las cosas y mucho. Yo puedo hablar del Proyecto Hombre Madrid, que tenemos terapia ambulatoria, tenemos un centro de día y tenemos programas específicos para adicciones del Ayuntamiento de Madrid, que viene a través de los CAD. O sea, que si tienes un problema de adicciones en general o adicciones tecnológicas, tenemos un programa específico. Pues a veces buscar formaciones de gente que realmente vea el problema cuando se complica y que te pueda dar pautas. Entonces, hay mucha formación y yo animo a profesionales y a familias a buscarla y a encontrarla, que en Internet se puede encontrar justo. Podemos utilizar la propia red para obtener esta formación. Justo iba a decir eso, que al final hablamos de esto, pero esta es una de las potencialidades, ¿no?, que tiene el mundo digital, que tenemos acceso iba a decir casi todo, pero es que tenemos acceso a todo. Y precisamente, pues eso, este webinar yo creo que empieza a generar preguntas, empieza a generar curiosidades y el poder lanzarte, investigar un poquito más. Hay un montón de guías disponibles. La de la Comunidad de Madrid con Recurra Hinso es fabulosa. Además es muy intuitiva, muy sencillita de leer. Creo que la han colgado aquí en el chat, estoy viendo, o sea que... Ya la han puesto por aquí los compañeros. Y prácticamente cada comunidad autónoma tiene su propia guía, con lo cual estamos trabajando en esto, estamos orientados a adquirir estrategias y sobre todo profesionales, ¿no? El hecho de disponer de documentación y poder formarnos en esto, pero además contar con profesionales que nos pueden dar una visión y poder orientarnos, pues, tanto cuando empieza a haber esa parte, ¿no?, de abuso, que decíamos que era esa alarma preventiva, ya desde el inicio saber cómo hacer un uso saludable, y en el momento en el que vengan mal dadas o que se empiezan a torcer un poquito las cosas, ser capaces de pedir ayuda, porque al final es algo que profesionalmente se ve y que se puede abordar y que se debe abordar precisamente. Totalmente. Yo ayer estuve, antes mencionabas, Jesús, la Fundación Juan 23. Ayer estuvimos, bueno, pues diferentes profesionales, ¿no?, de Recurra, estuvimos en un evento que se hizo, ¿no?, acerca de un poco similar, ¿no?, los riesgos, ¿no?, las adversidades y también los beneficios de la inteligencia artificial, ¿no? Y la decana del Colegio Oficial de la Psicología lanzaba un dato que a mí la verdad me sorprendió mucho y también te hace pensar, ¿no?, de cómo muchas personas, ya estamos hablando de adultos, ¿no?,
entendían, y así lo creían y lo sentían, como ChatGPT era su amigo. Su amigo, ¿no? La persona a la que volcar sus preocupaciones, las cosas que sentían en ese momento, ¿no? Y hablaba, ¿no? De cómo, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Que se van haciendo versiones nuevas y les pedían, ¿no? A la propia empresa, por favor, no dejes inactivo el chat GPT 4.0 porque es que está ahí mi amigo, ¿no? Entonces, también yo creo que nos tenemos que pensar un poco acerca de la soledad también, ¿no? De las personas, estamos hablando hoy de adolescentes, pero yo creo que también le podemos dar una vuelta, ¿no? De también las personas más mayores, las personas que se están quedando un poco a un lado y también poder educarles. Por nuestra parte, yo me quedaría maravillada escuchando, dar de verdad las gracias. Bueno, estoy repitiendo las palabras que están apareciendo en el chat. La gente ha dado muchísimas las gracias. Sí que es verdad que hay preguntas que ya por tiempo no me va a dar para poder haceroslas, pero bueno, si las podéis responder os lo agradecería y si no, ya es verdad que se puede. Y además, bueno, pues que tengo la suerte, bueno, ya digo, Jesús, Elena, os despido, os mando un abrazo enorme y tengo por aquí la suerte de que me viene Javier. Pero quiero dar un beso Sí. a Elena y un abrazo también cariñosísimo a Jesús. Dos pilares que lo han sido siempre de Recurra, que lo siguen siendo y que hoy están desempeñándose como personas y como profesionales en otros ámbitos. El Centro Teresa de Calcuta, de Ginso, y Jesús también en Proyecto Hombre, pero también participando en la Fundación Atalaya. Dos jóvenes muy bien preparados y dos grandes amigos. Por ello, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Pues nada, Javier, si te pones aquí ya, vamos a dar también... A la presentación. Bueno, ahora sí quisiera hacer una presentación de un hombre magnífico. Viene de una familia, hay familias que sus apellidos ya anticipan quiénes van a ser. Son los Poveda. Si hablas de psiquiatría, pues los López Ibor, los Vallejo Nájera, los Poveda. Yo tuve a un profesor maravilloso, José María Poveda, y yo quería sacar muy buena nota en psicopatología. El primer día que llegó a clase, había mucho ruido, se tumbó encima de la mesa y cuando consiguió que todos estuviéramos en silencio y ganó la atención, empezó a hablarnos de libros. De esos libros del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de esos libros que te enseñan la patología y la realidad del ser humano, su vulnerabilidad. José María nos ha acompañado muchísimo tiempo en la tertulia que pusimos en marcha en el año 92, Justicia y Utopía, en el Café Gijón. Y nos hicimos una foto y al día siguiente ya no estaba con nosotros. La vida, la muerte, algo que va junto, que se solapa, que se explica. Y tenemos a grandes amigos como es Miguel Poveda y, cómo no, tenemos a quien vengo a presentar, a Jesús. Jesús es un hombre bueno, Jesús es un hombre atractivo, Jesús es un hombre que viaja, Jesús es un hombre coherente, con criterio. Pero solo diré una cosa. Un día estábamos hablando en la tertulia Justicia y Utopía y Jesús Poveda, que viene a hablarnos de los adolescentes de cristal, a los adolescentes de cristal blindado, es un hombre que tiene inteligencia, que tiene capacidad. Y de pronto dijo una frase que parecía con poca trascendencia, pero que a mí me ha golpeado. Cuando la gente vamos en un coche y alguien se te cruza, hay quien dice, hijo de puta. Y entonces él preguntó, ¿cómo vive una persona que sepa que de verdad es un hijo de puta? Y creo que ese tipo de preguntas percutientes nos hacen no dar frases abiertas. Por lo tanto, Jesús es una persona absolutamente comprometida, un gran profesor de la Universidad Autónoma, un hombre que se lleva a los jóvenes y a los alumnos a viajes. Aquí me acompañan ahora 3 chicas que han venido desde el Centro Universitario Cardenal Cisneros, que acabamos de terminar la clase. Qué cosa más bonita que las alumnas aprendan y dentro de no mucho enseñen, transmitan. Jesús, gracias por tu generosidad. El otro día decía, ¿tú crees que estoy capacitado? Yo creo que no tengo a nadie mejor para clausurar este webinar que a mi gran amigo Jesús Poveda. Muchas gracias.
Pues nada, Jesús, cuando quieras te damos paso para la clausura. Jesús, no sé si nos oyes, si nos ves. Bueno, pues a lo mejor con Jesús a lo mejor algo está fallando en la tecnología. Sí quería aprovechar ya un poco para que sepáis, ahora le vamos a dar unos minutitos para que él se pueda conectar, que el próximo webinar lo vamos a tener el 30 de octubre, ¿vale? Lo digo para que podamos agendar. Y tiene que ver con los aspectos discriminatorios, ¿vale? Entonces, bueno, que sepamos que ya sabéis que se hacen varios a lo largo del año y desde luego contaremos con todos ustedes y ya digo, muchísimas gracias por esa participación. No sé, Jesús, si... A ver, Javier. Bueno, yo en cuanto tengo tiempo, pues, en fin, aprovecho para hablar. Y como Jesús posiblemente se va a incorporar más tarde, pues genial. Dos cositas en lo que estoy escuchando que me han parecido estupendas. Elena ha dicho una frase fuerza esencial. No demonicemos las redes y no demonicemos a los adolescentes. Joder, porque es que si no, esto en psicología está muy estudiado, ¿no? Es la profecía autocumplida y eso es un gran problema. Segundo, Jesús Villanueva nos hablaba de las señales de alarma. Hace no mucho, el fiscal de menores de Murcia ha planteado que se cape que los jóvenes de menos de 16 años no pueden llegar a Internet. No sé si 16 años, que hablaba mucho Jesús, sí, puede ser interesante. Es una edad, bueno, donde, oye, pues una chica tiene su tarjeta sanitaria y no tienen por qué informar el ginecólogo u otro tipo de médico. Es una edad. Pero el tema es, más allá de las edades, ¿cuáles son los consumos? Veíamos este año en San Sebastián, en los cursos de verano de San Sebastián, que llevé a Juan Manuel de Prada, a Espido Freire, a Marino Pérez, que hay gente que está consumiendo, Beatriz, en los chats. Entonces llega a decir, pues, temas de sexualidad. Y entonces, al final, sobre todo, lo que está entrando es fantasías sexuales de varones. Porque ¿quién consume más pornografía? Los varones. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos en las fiscalías que está habiendo abusos sexuales, a veces en grupo, etcétera, que no existían antiguamente y eso se puede ver en periódicos como El Caso. Había violaciones, pero no en grupo. Puede ser que haya jóvenes que no tienen capacidad para la aproximación a una pareja y entonces se hacen una película irreal. Es muy importante reunir lo real con lo digital, porque si no, al final te disocias, ¿eh? Esto es una patología realmente seria. Y luego tenemos otro problema que yo quisiera reseñar, que es la de niños, jóvenes, adolescentes, oye, que están buscando un psicoterapeuta en el chat. Y entonces, oye, me encuentro así, tengo ideas a veces que chocan una con otra. Entonces dicen, pues será usted bipolar. Claro, entonces, primero, me da la impresión de que está aumentando el índice de percepción de enfermedad mental porque todo el mundo se está autoauscultando en todo momento. Entonces, llega un momento que es que te crees enfermo. Claro, en Kenia, que es Hakuna Matata, es decir, llueve y hay un poquito de agua y alimento, ya no piensas más. Y lo que quiero decir es no vulgaricemos, no hagamos que el DSM-5, que el CIE, etcétera, cada vez haya más patología, porque empezamos con un trastorno de la alimentación, con la anorexia, con la bulimia, con el atracón, y ahora ya nos resulta de que ya no hay un niño tímido. Ahora el que no habla es que es un fóbico social. Todos son fóbicos sociales. Hay niños que corren y, joder, que son nerviosos o que les gusta correr. Quizá el día de mañana ganen un maratón. Pero hoy es TDAH. Bueno, con atención o sin atención. No estaremos medicalizando, no estaremos psicologizando demasiado a la sociedad. Y entonces, si aprovecho que por ahora Jesús, porque tendrá... Va a entrar, ¿eh? ¿Va a entrar? Va a entrar. Sí, pero mientras entra o no entra, yo voy diciendo algunas cosas. Por ejemplo, la inteligencia artificial, yo creo, no solo cambia lo que hacemos, sino cómo pensamos y cómo sentimos. Hablar de salud mental infantil, Beatriz, y adolescente, sin hablar en este momento de inteligencia artificial, sería quedarse en la mitad del mapa. Por cierto, que no sé si lo saben las alumnas, hace años se hizo un estudio a los taxistas en Londres y se vio que tenían un hipocampo muy grande, hipertrofiado. Pues claro, tenían que saber todas las calles. Hoy, como está todo el mundo con GPS, pues ya no. Y estoy viendo con un fondo precioso que habrá traído de algún país
donde nació la cultura, a mi querido amigo Jesús Poveda de Agustín. Ahora no os oigo. No nos oyes, nosotros sí te vemos. Te vemos y te escuchamos, Jesús. Y te escuchamos, Jesús. ¿Tú nos escuchas? Él no nos escucha. Vamos a ver si mientras tanto vamos a escucharlo. Pero deciros que No os estoy oyendo, fíjate. No, pero nosotros sí. Está muy bien porque tú no nos oyes, nosotros a ti sí, pero eso no va a conseguir interrumpirnos. Y digo que nuestros jóvenes no solo consumen tecnología, sino que son moldeados por ello. Vivimos en un tiempo donde las emociones también se gestionan a través de una pantalla. Deciros que la inteligencia artificial predice comportamientos, pero no comprende las emociones. Es decir, ahora mismo Jesús lo está pasando fatal. Porque pobre. Quiere hablar, quiere decir, lo estamos viendo. Yo creo que... Y le están diciendo lo que tiene que hacer. En conclusión, las plataformas aprenden de nuestras emociones, pero nos enseñan a gestionarlas. Cada vez que un niño interactúa con un dispositivo está siendo influido por un diseño que busca prestar la atención. La clave, como decía Elena, es no temer a la inteligencia artificial, pero sí aprender a convivir con ella de una forma, y hablaba hoy con las alumnas, ética, consciente. Jesús, ¿ya puedes hablar? No. No puedes. Es que estás muy... Pues nada, los algoritmos pueden reforzar estereotipos de belleza. Este es un tema, les estamos hablando algunos, por ejemplo, de los del Hospital de Día Retiro, que está en la calle Roncesvalles 2. Recurra Ginso. ¿Cuántos trastornos tenemos, Beatriz, de alimentación? ¿Cuántas chicas no se sienten bien porque comen, dejan de comer, porque ven unos modelos de belleza? Bueno, oye, hay que verse cada uno en su edad, en su etapa y en su momento. Deciros que la inteligencia artificial aprende, pero de los datos, no de la empatía, no de las neuronas espejo, no de esa capacidad. Y que cuanto más tiempo pasamos frente a los algoritmos, más difícil quizá se vuelve conectarnos con nosotros mismos. Vamos a probar con el amigo Jesús Poveda. Sí, no sé si nos escuchas, pero mira, te vamos a dar paso. Yo creo que a lo mejor si te dejamos a ti solo en la pantalla, yo creo que va a ser... Sí que me gustaría saber si vosotros me estáis escuchando. Te escuchamos, sí. Perfecto. Te escuchamos. Te dejamos. Bien. Gracias. Oye, pues nada, me voy a intentar ceñir al tiempo porque sé que el tiempo siempre es importante. En primer lugar, agradecer muchísimo de veras la invitación de Javier, como no, y un poco esa amistad a veces superlativa, ¿no? De entrada, agradecer una reunión de este calibre y de esta categoría, ¿no? Sobre el ocio y el riesgo con las tecnologías, ¿no? Evidentemente yo le hubiera quitado lo de nuevas tecnologías porque hoy en la facultad cuando he dicho que iba a tener este webinar me han dicho ¿por qué las llamáis nuevas, no? Evidentemente hay toda una generación que no habla ya de nuevas tecnologías porque han nacido en ellas, ¿no? Y luego me ha parecido muy, muy sutil y muy certero, y lo quiero subrayar, el tema de que esto se encuadre dentro de familias que educan, ¿no? Porque la familia es el primer referente educativo, ¿no? Y de hecho, ¿qué es lo que pasa en la adolescencia? Pues que tomamos como otro marco referencial, ¿no? La adolescencia es cuando dejamos de tener un sistema de referencias, que es el sistema interno del padre, la madre, el primo, el hermano, y de pronto la adolescencia rompemos esa esfera que con los niños y con la infancia no se ha terminado de romper porque hay un encanto de la infancia, ¿no? Pero sí que me parece muy interesante la idea de cómo es un proceso, ¿no? Entonces, enmarcar el tema del ocio y cómo afecta el ocio y las tecnologías, ¿no? En familias que educan de una manera positiva, ¿no? Y esto lo quería remarcar, ¿no? Porque me parece que a veces, y lo han dicho muy bien, tanto Elena como Jesús, los dos ponentes, ¿no? Que no todos los adolescentes son iguales, no todos los videojuegos, no todos los móviles, no todos, hay que matizar, ¿no? Y me parece que es un sitio excelente para el matiz, ¿no? La primera idea que quería compartir es que para educar viene de educhar, hay que sacar lo mejor de dentro, hay que educar un poco en el asombro, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías tienen ese poder también de educar desde el asombro, ¿no? Se dice mucho que el niño aprende desde dentro, ¿no? Que no necesita
el bombardeo a veces externo, sino que mucho desde la curiosidad, ¿no? Y que educar también es aprovechar esas ventanas de aprendizaje, ¿no? A mí me parece que estamos en un momento de oportunidad, ¿no? También de riesgo, ¿no? Como la palabra crisis, que a veces se pone como un puente donde hay un riesgo que es el río, pero también una oportunidad que es el puente, ¿no? Y cuando hablábamos de lo que yo podía de alguna manera aportar, ¿no? Y complementando lo que han dicho Elena y Jesús, ¿no? A mí me parece que hay que hacer un esfuerzo por conectar la realidad del plasma, la realidad virtual, la realidad de la tecnología, ¿no? A mí me gusta decir que los jóvenes ya no tienen 5 sentidos, tienen 6 sentidos, y este es el sentido, ¿no? Es un sexto sentido que de pronto nos permite conocimiento, nos permite otro tipo de percepción de la realidad, ¿no? Bien, pues mi gran propuesta es compensar a ese sexto sentido, a todos esos plasmas, con todas esas oportunidades y también con todos esos riesgos que me parece que Jesús, desde su experiencia profesional, el Proyecto Hombre, y Elena, con también su conocimiento, ¿no? Se dan cuenta que son riesgos, ¿no? Pero también son oportunidades, ¿no? Entonces, a mí me parece que para balancear quería hacer una propuesta que es volver de alguna manera a la realidad, ¿no? Yo creo, y se lo he oído decir muchas veces a Javier, ¿no? Que una manera de funcionar es desde la gratitud, y sabiendo que la vida es una vida a veces dura, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente desde la gratitud y desde la vida dura, mostrar también la naturaleza, ¿no? Yo quiero hacer una punta de lanza a la naturaleza, ¿no? La naturaleza humana, el ser humano es un animal y tenemos que volver a la parte animal, a educar a ese animal. Por eso cuando se ha hablado del tema del sueño, ¿no? Hablaban antes, ¿no? Los profesores con el TikTok, con los niños que llegan con déficit de sueño, con retraso de sueño. Bueno, pues hay que volver. Oye, el sueño es importante, ¿no? Hay que volver. El deporte es importante, ¿no? ¿Por qué el deporte es importante? Porque el deporte permite reglas, permite límites, ¿no? Permite, por lo tanto, una serie de factores que facilitan la educación, ¿no? Y mi ponencia, que sería un poco cómo convertir la generación de cristal en una generación de cristal blindado, es en el fondo en darles como argumentos para saber aprender a través de las redes, ¿no? No solamente decir aquí hay una oportunidad inmensa donde hay también mucho oportunismo, sino que hay una oportunidad que, si sabemos un poco blindarnos, y blindarnos es educarnos, y educarnos es desde el realismo, ¿no? Antes a Jesús, la verdad que le he encontrado muy lúcido en muchas de las cosas que ha dicho, ¿no? Y decía, ¿no? Que igual que hay una serie de edades, ¿no? Pues a los 12 años con acompañamiento las personas pueden hacer una serie de cosas, ¿no? A los 14 años ya se puede cazar o incluso competir, a los 16 años ciclomotor, ¿no? Bueno, pues en el aprendizaje de las pantallas tiene que haber alguien que esté cercano, ¿no? Muchas veces el problema es quién, ¿no? Porque a veces esa familia que hemos dicho al principio no está, o está en otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que entender que ese aprendizaje es un proceso, que ese proceso requiere un tiempo, que ahora mismo en la red está también la solución, también lo han indicado antes como con muchísima claridad, ¿no? Que en la red también está la solución, ¿no? Yo, dentro de los libros que he visto, de lo que he podido estudiar y de lo que veo día a día también en la consulta, ¿no? Creo que hay un manual francamente bueno que se llama 12 soluciones para superar la crisis de las pantallas, ¿no? Está editado por Planeta, ¿no? Es un libro muy acertado, ¿no? Y luego esto que ha salido antes de que ChatGPT es tu amigo y que cuidado con las desconexiones, yo creo que hay que volver al realismo. El realismo es la persona que tenemos al lado, el realismo es la persona que podemos mirar, ¿no? El realismo es la persona cercana, ¿no? Entonces a mí me parece que la cuestión de la
la clave es convertir esta generación de cristal en de cristal blindado. Y para blindar tenemos que darles argumentos. Nos ha dicho ya muchas veces, ¿no? Quizás hay un acortamiento de la infancia, hay un adelantamiento de la adolescencia. Yo creo que es muy importante vivir la infancia en la infancia y la adolescencia en la adolescencia, para que cuando llegue la juventud la siga la madurez, ¿no? Y sí que hay una gran plasticidad, ¿no? A mí me parece que es un momento de muchas oportunidades, ¿no? Hay Javier, como sabemos todos, pues es muy inspirador, sus libros son muy inspiradores y hay libros que hablan mucho y muy precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que una de las claves es, no podemos hablar de nuevas tecnologías porque no son nuevas, ya están ahí. Tenemos que personalizar muchísimo cada uno de los casos de las personas. Tenemos que dar argumentos y yo, el gran argumento y como la frase redonda que quiero dar es que hay que volver a la naturaleza, ¿no? A la naturaleza me refiero un poco a saber en qué momento estamos, ¿no? En qué momento del día, no solo porque lo ponga en el reloj, en qué momento del año, en qué momento incluso del ciclo lunar, porque cuando estamos unidos a la naturaleza, ese sí que es un buen protector para que el plasma no nos pase por encima y nos rodee y nos crea una situación que a veces genera muchos problemas, ¿no? Entonces, aunque se ha dicho ya muchas veces, es un problema, es un riesgo y una oportunidad, es un momento de gran acierto, es un momento donde hay que buscar soluciones y sobre todo aprovechar oportunidades, ¿no? Y me quedo con las ideas que han dicho un poco hasta la saciedad y en el coloquio más Elena y Jesús, Jesús y Elena, ¿no? No todos los adolescentes son iguales, no caer en eso. No todo el manejo de los vídeos, juegos, son los mismos. Sí que es muy bueno que haya unos criterios generales, ¿no? Esta cuestión de libres de móviles hasta los 16 años, me refiero más al smartphone, ¿no? Y por último, y por acabar con un aspecto muy concreto, hay personas muy mayores que han llegado a tener móviles, que han llegado a tener, y al final se simplifican las cosas y al final es un móvil donde solamente reciben y hacen llamadas, cosas que se simplifican porque es lo que ellos necesitan, ¿no? Pues a lo mejor con los niños en la infancia hay que empezar una educación progresiva, ¿no? No empezar desde luego dando un Porsche, que es un smartphone, a una persona que tenga 12 o 14 años, ¿no? Os estoy escuchando, sí. Pues lo primero que queríamos decir es, Jesús, gracias por estar. Jesús, gracias por la brevedad. Y Jesús, gracias por decir cosas importantes desde esa cara que tienes, afectuosa, próxima, que eso es importante. Estar en contacto con la naturaleza, que es estar en contacto con nosotros mismos, que es estar en contacto, como decías, con el horario. Nos parece fundamental. Porque al final muchas veces somos descriptivos en los problemas, pero no somos capaces de transmitir qué es la prevención. Y la prevención es un campamento. Decir a todos los que nos siguen, que son más de 600 personas en este momento, más de 10.000 en pocas fechas, que este mismo fin de semana, Jesús Poveda, un equipo de 13 personas en familia, de chicos que están en el centro terapéutico residencial, subirán y estarán entre los árboles y verán si llueve y estarán juntos. Y la naturaleza cambia tu forma y lo que se convierte a veces en mucha tensión deja de serlo. Gracias a Jesús Poveda, gracias a Jesús Villanueva y gracias a Elena. Vamos a dar 2 mensajes. El primero, para bueno, y gracias a todas las personas, de verdad que en el chat, yo creo que ha sido mi sensación, ¿eh? El chat está que echa humo, ¿eh? Realmente es una maravilla. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Y hay buenos amigos, estoy viendo, hay gente de todos los sitios. Mira. Y aquí tenemos a las alumnas Mirad, alumnas que han venido a seguir el chat en directo. Hoy está siendo una webinar. Estaba diciendo quiénes son buenos profesores. Jesús Poveda es un buen profesor y se las lleva
a hacer el Mediterráneo en barco, a ver países, culturas, etcétera. Pues gracias a las alumnas, gracias a quienes nos habéis acompañado desde distintos países de Iberoamérica, como Argentina, como El Salvador, quienes estabais en las distintas regiones de este país histórico que es España. Apuntaros. Tardo un momento para que toméis nota. Y es 30 de octubre, repito, 30 de octubre, a la hora de siempre, 17:30, la próxima webinar de Recurra Ginso. Fijaros qué tema tan importante. Sensibilizar sobre las conductas discriminatorias. Sensibilizar sobre las conductas discriminatorias. Ha habido que crear una fiscalía contra el odio. Nadie es homófobo, nadie es racista, pero eso no es verdad. Acabo. 30 de octubre, 17 horas, 30 minutos, sensibilizar sobre las conductas discriminatorias. Estamos acabando. Estaremos esperando. Bueno, como decimos, dar las gracias a todas las personas que habéis participado. Nos quedamos con ganas de más y nada, simplemente pediros si se puede que os quedéis unos minutitos más para poder contestar la encuesta de satisfacción. Así que nada, nos vemos el próximo 30 de octubre, como ha dicho Javier. Un saludo y buena tarde para todos. Muy buena tarde. Adiós. Adiós.